honrar no solamente con un sueldo económico, sino con ser más abiertos a que son seres humanos que necesitan también aliento, amor, confianza. Necesitamos animar más a los siervos de Dios, porque vienen momentos, o estamos en momentos tan difíciles, en los cuales ser un pastor puede costar hasta la vida. Por eso es que hoy, con mucho temor, se me ha dado esta comisión de llevar la palabra. Y yo hablaba con el pastor Carlos y le decía que no sentía en mi corazón, o el Señor ponía en mi corazón, no predicar meramente evangelísticamente, sino que hoy viéramos lo que la iglesia posee, que es una naturaleza profética. La iglesia es la voz profética al mundo. Y eso es una naturaleza que no podemos extraer. Quizás las manipulaciones y las distorsiones de la escritura han hecho que veamos mal o de forma equivocada que la iglesia está cimentada sobre un fundamento apostólico y profético. Y es así. ¿Por qué? Efesios 2:20 lo dice. Estamos fundamentados sobre las doctrinas o sobre las predicaciones de esos profetas del Antiguo Testamento y sobre la doctrina apostólica. Por ende, cuando la iglesia se ve en su naturaleza, sigue siendo la misma iglesia que refleja a Elías, que refleja a Oseas, que refleja a Isaías, que refleja a Abdías, que refleja a Moisés, que refleja a Josué, pero también la misma iglesia que refleja a Pedro, a Pablo, a Juan. Si olvidamos nuestra naturaleza, verdaderamente estamos perdidos, pero tenemos esperanza. Nada prevalecerá contra la iglesia de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. El Hades no podrá destruir la iglesia. Y tenemos un ADN del pueblo de Dios que mientras más nos persiguen, más nos multiplicamos. Así que desde hoy hacemos una proclamación a los enemigos de la iglesia, a los enemigos de Cristo, a los enemigos de la fe. Mientras más nos persigan, más creceremos. Mientras más nos persigan, más nos multiplicaremos. Mientras más nos persigan, más nos extenderemos. Y por eso el tema, o el título, mejor dicho, de esta predicación es: profeta, ¿por qué te escondes? Y cuando estoy hablando de profeta, le estoy hablando a cada miembro de la iglesia. Estoy hablando lo mismo a un pastor que a un evangelista, que a un maestro, como a la persona que limpia la iglesia. No podemos esconder nuestra identidad. En el mundo decimos que el mono, aunque se vista de seda, mono siempre se queda. Y vemos en la Biblia el ejemplo de Pedro, que aunque quiso esconderse después de la muerte de su maestro y quiso esconder su ADN, no lo pudo esconder. Una mujer dijo: tú no estabas con los que seguían a Cristo. ¿Tú acaso no estabas con aquellos que seguían a Cristo? Y él negó 3 veces. Se recordó lo que su maestro decía, que él iba a negar 3 veces antes que cantara el gallo. Y quizás nosotros que estamos aquí, muchas veces
o alguna vez hemos escuchado la voz del Maestro diciéndonos: Pedro, ¿tú me amas? Pedro, ¿verdaderamente tú me amas? Estaba diciendo en griego: Pedro, ¿tú me agapeas? Agapea significa un amor incondicional. Y Pedro le respondía: claro, maestro, yo te fileo, que significa un amor profundo, como un amor que de todo tenía un padre. Y el Señor lo miró de nuevo a su rostro y le dijo: ¿verdaderamente tú me fileas? Pedro le dijo, dice que la escritura, que apesadumbrado: Señor, ¿qué se puede esconder de tu corazón? Verdaderamente tú lo sabes todo. Amén. Y muchas veces hemos estado haciendo lo que no deberíamos hacer, que es estar pasivos, perezosos, y estando en el mundo, estando en la misión, omitiendo nuestra identidad, porque no queremos que el jefe o que el amigo nos rechace por ser cristiano, cambiando nuestra manera de expresarnos por temor de que me rechacen por ser seguidor de Cristo, buscando maneras de adaptarme al mundo para que no me rechacen por ser seguidor de Cristo. Y eso es lo que está sucediendo en el mundo. Dice C.H. Spurgeon, hace más de 150 años: la iglesia no está afectando al mundo, el mundo está afectando a la iglesia. Buscamos miles de maneras posibles para que tenga efecto la iglesia, cuando el verdadero efecto de la iglesia es reconocer la identidad de baluarte de la verdad. Amén. Por eso quiero que vayan al libro de Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 9, donde vamos a ver la historia de un profeta portador de su gloria, un profeta utilizado tremendamente por Dios, pero un ser humano con temores, con debilidades, con sentimientos y con emociones. Un profeta el cual habla con Acab y lo confronta. Quizás hemos olvidado que la iglesia, la verdadera iglesia, confronta a la sociedad, no acepta lo que la sociedad dice, la confronta y le dice, como todavía escucho la voz en el desierto de Juan el Bautista: arrepiéntete. No es una iglesia que acepta lo que el mundo le dispone, y con una teología escatológica escapista dice: seré arrebatado y que el mundo se hunda. Es una iglesia que sabe lo que decía Martín Lutero: predicaré el evangelio como si ayer hubiera muerto Cristo, como si hoy fuera resucitado y como si viniera mañana. Amén. Gloria a Dios. Y hoy, al terminar, yo haré de nuevo esta proclamación: ¿hasta qué punto usted está comprometido a predicar de Cristo como si ayer hubiera sido crucificado, como si hoy hubiera resucitado y como si viniera mañana?
hacemos, y podemos traer maestros de la palabra como han estado en este tremendísimo evento, como el pastor Ferreira, como la hermana Lily Rogers, como otros maestros de la palabra que están aquí, nos van a bendecir si antes no tomamos ese compromiso. Algunos van a tener una semilla al 30%, otros al 60%, y otros se van a comprometer al 100%. Van a dar su vida, su tiempo, sus recursos, su economía para la gloria de Dios. Y usted me dirá, bien difícil. Entonces, ¿qué sucede en Siria? ¿Qué sucede en Irak? ¿Qué sucede con esa gente que dan su vida mientras que estamos jugando por Facebook? Esa gente está dando su vida por el Evangelio. Y nosotros estamos en una situación cómoda. Y nos quejamos en nuestro Facebook, en nuestras redes sociales, de que, ay, mira lo que sucede en Colombia, el aborto. ¿Y por qué no nos lanzamos hacia la calle y decimos, sociedad, arrepiéntete, humíllate ante el Señor? ¿Qué le ha pasado a la voz profética de la iglesia? ¿Qué está sucediendo con la voz profética de la iglesia? Por eso cuando vemos la escritura, vemos un hombre que confronta acá. Vemos un hombre que confronta los altares de Baal, los altares de Astaret, los derrumba. Derrumba los altares. Porque la iglesia no puede permitir altares. Amén. Dice la Biblia que Dios estaba con él. Y Dios estuvo con él cuando él degolló a 400 profetas de Baal. Pero automáticamente el enemigo se levantó contra él. Y cuando Acab, después de haber visto el poder de Dios, del holocausto que Dios hizo sobre ese altar, y ver que la lluvia llegó, haciendo el contexto al entrar a la escritura, Jezabel le dijo, lo juro por mis dioses, que ese profeta de Yahweh no va a ver el día de mañana. Y automáticamente el miedo entró en el corazón de Elías, de un hombre que había visto a Dios glorificarse. Y eso me lleva a mí a entender de que la iglesia muchas veces no recuerda la historia, o no conoce su historia, o no recuerda de que Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Dios es el mismo que abrió el mar. Dios es el mismo que derrumbó las murallas de Jericó. Dios es el mismo que hizo caer maná en el desierto. Dios es el mismo que sacó agua de la roca. Dios es el mismo que alimentó a más de 5,000 personas. Oh my God, Dios es el mismo. Me niego rotundamente a aceptar de que para Dios hay algo que no sea posible. Hemos permitido que entre en nuestra mente el virus de la impotencia de Dios. Les voy a responder algo que dijo la pastora Lily Rogers hoy. ¿Sabe por qué todavía no vemos? Ya no vemos el poder de Dios caer sobre los altares, porque hemos dejado de creer en Dios. Creemos en un cajero, creemos en un proveedor, pero no creemos en un Señor. Y así nos pasa lo que le pasó a Elías en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 9. Allí entró en una cueva y pasó en ella la noche. Y he aquí vino la palabra
del Señor. Repita que está a tu lado. Y vino a él la palabra del Señor. Vino a él la palabra del Señor. Repítate a ti mismo. Y vino a mí. Y vino a mí La palabra del Señor. la palabra del Señor. Y él le dijo: ¿qué haces, Elías? Y él respondió: he tenido mucho celo por el Señor, Dios de los ejércitos. En hebreo podía decir Yahweh Sebaot, que es el Dios de los escuadrones de Israel. Es el mismo Dios que David clamó ante el gigante Goliat. Y es el mismo Dios que tenemos hoy. Y él le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió: he tenido mucho celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. He quedado yo solo y buscan mi vida para quitármela. ¿Cuántos de los que están aquí un día han dicho: ¿para qué voy a predicar doctrina? O mejor, ¿para qué me voy a meter a decir lo que no debo decir? Si al final la iglesia está predicando eso, ¿para qué voy a confrontar? ¿Para qué voy a decir que eso es falso? ¿Para qué voy a decir que esa doctrina es incorrecta? Si al final la iglesia es llenada por su propia concupiscencia. Entonces él dijo, versículo 11, él cuando habla de él está hablando del Señor: sal y ponte en el monte delante del Señor. Y es aquí que el Señor pasaba, y un grande y poderoso viento destrozaba los montes y quebraba las peñas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento, un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto, un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y después del fuego, el susurro de una brisa apacible. Y sucedió que cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con su manto y salió y se puso a la entrada de la cueva. Y he aquí una voz vino a él y le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Cuántos de los que estamos aquí en un momento hemos entrado en una depresión en el ministerio? Por celos, por ataques. Hemos pensado que el ministerio no ha fructificado. Pero siempre recuerdo que si en este tiempo hubiéramos un ministerio como el apóstol Pablo, dijéramos que era una persona totalmente sin éxito. Porque quizás también tenemos el concepto de éxito del mundo, no el concepto de éxito de Dios. Quizás cuando vemos una persona que está en lo alto de una cordillera, por ejemplo, en una cordillera, una persona de campo, que quizás no tiene Facebook, que quizás no tiene internet, que quizás no puede venir aquí como otro, quizás no tiene un auto, quizás no tiene ni ropa ni alimento, pero predica fielmente el evangelio. Pensamos que esa persona no es una persona de éxito. Porque como hemos recibido tanta influencia de los medios de comunicación, de la información, de la tecnología, pensamos que solamente los predicadores o los ministros que tienen una altura son los ministros de éxito. Hemos visto las cosas por el exterior y no vemos las cosas conforme al corazón de Dios. Y una de las cosas que la voz profética hace es ver las cosas conforme al corazón de Dios, discernir los tiempos. La iglesia ha olvidado cómo discernir los tiempos. Los profetas, cuando se presentaban frente a los reyes, ellos discernían los tiempos. Y hemos pensado que el profeta es una persona que predice. Lo hemos visto como un adivinador, porque quizás sea el corazón del hombre que busca que le digan: te va a ir bien, vas a prosperar, hoy tienes un Toyota, mañana tendrás un Mercedes. Estamos esperando eso. Nuestro corazón es muy abierto a las bendiciones, pero muy poco abierto al compromiso.
Queremos bendición, pero no tenemos convicción para el compromiso. Asimismo, cuando vemos la vida de este profeta, vemos un hombre al que salió huyendo por la amenaza de Jezabel. Cuando vemos el conocimiento de Jezabel, una vez vi una conferencia que hablaba sobre Jezabel y las maldiciones generacionales. Trataba de explicar bíblicamente lo que esas doctrinas quizás malinterpretaban. Y una de las cosas que a mí me impactó de Jezabel es que Jezabel representa todo lo que va acorde con el mundo y está dentro de la iglesia. Jezabel es una persona, o era una persona del Nuevo Testamento, que estaba dentro de la iglesia, pero llevaba a la iglesia hacia el mundo. Y la Jezabel del Antiguo Testamento era una persona que se introdujo dentro del pueblo de Dios, que era el pueblo escogido, que era Israel, y llevó al pueblo de Israel a adorar a Baal y a otros dioses. Y en estos tiempos la iglesia está siendo llevada por una Jezabel que se podía decir por corrientes que nos está llevando a adorar el consumismo del mundo, el ego, la autosatisfacción. Ya no se sabe si son predicadores o psicólogos, o motivadores, o economistas. Yo el otro día estaba viendo por internet un predicador. Quiero decirle que soy hombre y heterosexual, ¿ok? Pero el hombre se veía muy bien. Cuando vi sus dientes, me arrepentí de no ir más al dentista, bien blancos y blanqueados. Y el hombre te miraba a los ojos y te hablaba de Dios tan melosamente que tú por poco me introdujo en la pantalla. Y te hablaba de los beneficios de seguir a Dios, de la prosperidad que te da seguir a Dios. Y te iba enamorando tanto. Pero lo que menos hablaba era del compromiso. Hablaba del hoy, pero no hablaba del mañana. Por eso, Elías, agobiado por las circunstancias, agobiado por el temor, entra a una cueva. Pero ¿dónde estaba esta cueva? En un lugar histórico. ¿Cuál era ese lugar histórico? El monte Oreb. Ayer el pastor Ferreira hablaba del monte. El monte Oreb, o llamado también monte Sinaí, donde Moisés había bajado las 10 leyes universales, el decálogo, donde los hombres habían tenido un encuentro con Dios. Ahí fue Elías, con miedo, con temor, con depresión, pero él no se alejó de Dios, él buscó a Dios. La palabra Oreb en hebreo o Sinaí significa desierto. Sinaí va más allá, desierto de arcilla. La arcilla es con lo que se hace las figuras de barro. Cuando el hombre iba al monte Oreb, iba en ayuno. Moisés fue en un ayuno de 40 días y 40 noches. Cristo, cuando estuvo en el desierto, estuvo en un ayuno de 40 días y 40 noches. Ay, hermano, ¿qué me quiere decir? Que para buscar a Dios tengo que ayunar. No, el ayuno es una disciplina espiritual. Solamente estoy dándote el espíritu con el cual tú te tienes que acercar a Dios. Es diciéndole: soy tierra, soy polvo. Eso aquí mismo me hace sentir de que como iglesia hemos pecado de soberbios.
de orgullosos. Hemos pecado de ser autosostenibles y hemos apartado la soberanía de Dios de nosotros. Creemos que la iglesia sin Cristo y sin Dios puede sostenerse. Sé que hay un silencio sepulcral. Sé que a muchos no les gusta esta predicación. Esperaba una predicación que los bendijera. Muchas veces no quisiera que mi esposa me hiciera un tratamiento mental porque duele muchas veces. Y más si tengo una calle. Y muchas veces cuando la predicación del evangelio duele, es porque tengo calles. Tengo calles que tienen que ser sanadas y arregladas para que me vean entonces como tengo que verme. Elías entró a esa cueva y ese fue su desierto. Y automáticamente él sintió la voz de Dios que le dijo: ¿qué haces aquí? No le estaba reprochando, solamente le estaba haciendo una pregunta, solamente estaba siendo personal con él, solamente estaba teniendo una relación, porque Elías conocía a Dios. Y la iglesia ha dejado de tener intimidad con Dios en su monte. Pensamos que tenemos capacidad en la música sin Dios. Pensamos que podemos predicar y hacer una oración corta de 5 minutos sin Dios. Pensamos que podemos llevar toda la administración de una iglesia sin Dios. Pensamos que podemos dar consejería a las almas sin Dios. Él le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió: he tenido mucho celo por el Señor. Y parafraseando eso yo diría, cuando él dijo: he visto a los hijos de Israel que han abandonado su pacto, han derribado sus altares y han matado a espada a tus profetas, yo diría: he visto al mundo que recibió el decreto imperial de Dios, de Jesucristo, quitar de su constitución a Dios, destruir en Oklahoma los 10 mandamientos. He visto al pueblo como en Europa, que fue fomentado, fue fundamentado sobre la reforma, sobre la iglesia protestante, porque, hermano, la historia nos ayuda a conocer cuáles son los errores y cuáles son las virtudes de esta. Nos guía hacia lo que verdaderamente queremos como iglesia. Y vemos una iglesia que infectó al mundo de la palabra de Dios, transformó al mundo. Una iglesia que no estuvo de acuerdo con lo que la iglesia católica romana decía. Una iglesia que tenía injusticia, una iglesia que tenía encadenada a la Biblia en un atril, una iglesia que tomaba las indulgencias para vivir y enriquecerse de los pobres. Y cuando esos hombres, que muchos eran también sacerdotes, vieron eso, dijeron: ¿qué va? No puedo soportar esto. Y muchos conocen la historia, otros no. Proclamaron 5 principios universales de la iglesia evangélica. ¿Qué fue lo primero? Sola escritura. Solo la Biblia tiene autoridad para guiar al creyente. Sola fide, solo la fe en Cristo.
puede hacer que un hombre sea salvo. Amén. Sobre la gracia, solo por la gracia de Dios somos salvos. Amén. Solo Cristo, solo por los méritos de Cristo y la expiación en el Calvario por la sangre del Cordero, somos limpios de pecado. Y solo y deo gloria, solo de Dios es la gloria. Pero vemos una iglesia hoy que se regodea de la cantidad de miembros que tiene, de sus canales de televisión, de cómo se manejan con la política. Y dice, eso es un impacto, ¿no? El impacto es ver corazones transformados. Amén. Por el poder del Evangelio. Amén. El impacto es ver un Billy Graham que llegó a Luisiana, a Shreveport, y dice que era uno de los lugares en los Estados Unidos que más alcoholismo había, y que cuando hizo su campaña dice que el alcoholismo bajó un 90% por la predicación del poder del Evangelio. Hoy yo voy a clamar al final y voy a hacer un llamado sui generis. Pero volviendo al tema, volviendo a esa cueva, volviendo a ese monte, me recuerdo de Cristo, que después de 40 días y 40 noches en el éxtasis, se le presentó el adversario y le dijo: si postrado me adorares, te daré todos los reinos de este mundo. Y ahí recuerdo, ¿hasta cuándo vamos a luchar por el poder temporal del mundo, sabiendo que nosotros como iglesia estamos por encima de este mundo? Amén. Voy a volver a repetir porque muchos no se lo creen. Es más, voy a bajar, porque lo estoy viendo demasiados intelectuales. ¿Hasta cuándo usted va a recordar de que la iglesia está por encima de este mundo? ¿Hasta cuándo usted va a entender que las leyes divinas están por encima de las leyes humanas? ¿Hasta cuándo usted va a entender que el mundo espiritual está por encima del mundo natural? Yo soy la iglesia. Soy depositario, soy portador del calor de Dios. Soy portador de la gloria de Dios. Iglesia, despierta. Deja de seguir lo que el mundo te dice, que no es malo tener un auto, no es malo tener una casa, no es malo disfrutar. He disfrutado, lo decía hoy, Dios me ha bendecido, no digo que no, pero ¿para quién es? ¿Para mi vanagloria o para la gloria de Dios? ¿Mi dinero de quién es? ¡Mío! El dinero que Dios me da es de Dios. El auto que tengo es de Dios. La casa que tengo es de Dios. ¿Quién soy? Es de Dios. Mi vida le pertenece a Dios. Como decía Job, Dios da, Dios quita. Hemos enarbolado un libre albedrío sin responsabilidad. Y para que el libre albedrío sea verdadero, tiene que haber responsabilidad. El libre albedrío fue dado para que pudiéramos elegir a quién seguir. Deuteronomio 30. ¿A quién seguirás hoy? ¿La maldición o la bendición? Por eso Dios te llama, iglesia, a entrar al monte Oreb. Dile que está a tu lado. Vamos a entrar al monte Oreb. Vamos a entrar al monte Oreb hoy. Vamos a entrar como arcilla. Señor, si hay algo en mi vida que todavía no he podido arrancar, por favor, destrúyeme, quiebrame y vuélveme a manejar y a construir como vasija de barro. Eso es lo que significaba cuando los hombres entraban al monte Oreb. Entraban totalmente quebrados. Amén. Con temores, con depresiones, con sufrimiento. Pero cuando salían,
salían portadores de la gloria de Dios. Cuando bajaban del monte, bajaban con una luz en el rostro que nadie podía mirar. Iglesia, ¿dónde está la luz de tu rostro? ¿Dónde está reflejada la gloria de Dios en tu rostro, iglesia? Cuando el mundo te mira, te sigue mirando, ese es tu gloria. Iglesia, el mundo está mirando esa luz. Iglesia, tú conoces el poder que está en ti. Tú conoces quién vive dentro de ti. Iglesia, las dificultades no pueden detenerte, iglesia. Porque lo que más puede temer al hombre es la muerte, y la muerte fue vencida en la cruz del Calvario. Amén. Cristo dijo: muerte, ¿dónde está tu aguijón? Amén. El cristiano no debe, y no es que no seamos personas que no temamos a un momento a la muerte, es normal, somos seres humanos, pero tenemos una esperanza de que la muerte no puede sujetarme, porque yo tengo vida eterna. Ya no predicamos de la vida eterna, ya no predicamos de la venida de Cristo, predicamos de prosperidad y bendiciones. Iglesia, ¿dónde está tu gloria? ¿Dónde está tu gloria, iglesia? Porque muchos de nuestros hijos no están predicando el evangelio, iglesia. Porque nuestra iglesia, en vez de multiplicarse numéricamente, no se multiplica cualitativamente, iglesia. Porque no hay tantas personas transformadas en nuestra iglesia. Porque hemos pensado que con programas de discipulado podemos transformar. La transformación viene por el poder del evangelio, a través del conocimiento de Cristo. Si olvidamos esos principios, no somos la iglesia. Y a Elías le pasó algo que nos pasa mucho a nosotros. Cuando estamos quebrados, estamos esperando que venga una voz de ultratumba. O que venga el profeta salido del cielo y me diga lo que yo sé, pero no quiero escuchar. Entonces voy a pasar de profeta hasta que me diga lo que yo quiero escuchar. Porque ya la palabra lo ha dicho, dice la misma escritura que la palabra es la palabra profética más segura. Pero no quiero escuchar la Biblia, quiero escuchar lo que yo quiero escuchar. Y cuando llegue ese momento en el cual estoy quebrado y estoy en esa cueva, estoy esperando que venga un fenómeno de la naturaleza. El volcán Osorno fuerte del sur, que los glaciares se muevan hacia la tierra. Pero hay cosas fenomenales para decir: Dios me habló. Pero Dios le habló a Elías con un susurro casi imperceptible. ¿Qué significa eso de hablar con eso? Amén. Le habló con un aliento, con una voz casi que no se sentía. Y le dijo: Elías, ¿qué haces aquí? Elías, sé que eres un hombre normal. Sé que eres un hombre con temores, sé que eres un hombre con miedos. Eres un ser humano, Elías, pero ¿no viste lo que yo hice en el capítulo 18? ¿No viste que yo paré la lluvia? Porque tú imploraste y me dijiste que parara la lluvia para que yo fuera glorificado. Y como yo escuché a un portador de mi gloria, yo paré la lluvia. Paró la lluvia. Israel entró en crisis socioeconómica. Había hambre, necesidad. Si hablara como un pentecostal, neopentecostal, dijera: el ató la lluvia, la ató, decretó sobre la lluvia, y la lluvia se fue.
Pero Él lo hizo porque vio la idolatría en la que estaba sucediendo. Iglesia, no te digo que nos pongamos ahora a decretar juicio porque me quieren mareado también. Pero ¿por qué no proclamamos la palabra de Dios sobre la sociedad? Amén. ¿Por qué no oramos sobre la sociedad? ¿Por qué no clamamos? Somos completos de gloria. Somos la iglesia. Tenemos el poder de atar y desatar. El poder de la iglesia está en su disciplina. Dios le dio el poder a la iglesia de abrir la dimensión del reino de Dios. Nosotros tenemos la facultad para abrir la puerta del reino de Dios en la tierra. Amén. Mira hasta qué punto usted tiene poder. Por eso cuando digo atar y desatar, estoy diciendo el poder que la iglesia tiene. Amén. Para perdonar el pecado. Amén. Y ese poder solamente lo tenía la autoridad de Cristo. Es decir, Cristo delegó sobre la iglesia su autoridad. Amén. Gloria a Dios. Pero ¿cómo voy a ser portador de su gloria si no reconozco que tengo esa autoridad? Tengo la autoridad de predicar el evangelio y que las personas se arrepienten y entran al reino de los cielos a través del llamado que Dios hace a través de mí. Pero tengo miedo de no confrontar a la sociedad porque no quiero que me quiten el RU. ¿Cómo se dice aquí? ¿Cómo se dice? El canuto. Que me quite la personería jurídica. Ay, me van a quitar la personería jurídica y como me van a quitar la personería jurídica, no puedo proclamar el evangelio libremente. Tengo miedo de que me quiten la personería jurídica. Tengo miedo de que me cierren el edificio. ¿Qué está pasando? Y así le estamos abriendo puertas a que el aborto siga. El aborto tiene más muertos, más asesinatos que la Segunda Guerra Mundial. Que Stalin y Mao Zedong, el aborto. Y seguimos mirando hacia otro lado. Damos como 4 gritos, pero seguimos mirando hacia otro lado porque tengo miedo que nos afecten nuestras casas. Le llamo nuestras casas porque muchos creemos que la iglesia es nuestra casa. La iglesia de Cristo. Y las ovejas son de Cristo. No es nuestra casa. Somos pastores encomendados por el pastor de pastores. Amén. Y cuando vino ese silbo al corazón de Elías, un corazón que había visto esa gloria pero tenía temor. Es normal que tengamos temor. Un corazón que había sido alimentado por pueblos pero tenía temor. Estamos pensando como iglesia más cómo movemos el proyecto del año, cómo movemos la economía del año para mantener los programas y no nos recordamos cómo predicar el evangelio hacia afuera. Estamos más interesados en cómo manejamos con la junta directiva o la junta, ¿cómo se dice? Económica, cómo manejamos los proyectos del año. Pero no nos ocupa las personas que se están moviendo allá afuera sin Cristo. Por eso es que atacan tanto a los ministerios para eclesiales, pastor. Pero sin evangelistas como Billy Graham, como David Wilkerson, como Héctor Ferreira, no es porque está aquí, como Lily Rogers, como otros evangelistas que están en el mundo, que se hiciera la iglesia, porque la iglesia local no quiere evangelizar. Llegan los domingos y se van los domingos y tienen que venir hombres y mujeres de Dios, a veces con sus propios recursos, ir afuera y predicar el evangelio y traer las almas para la iglesia local. Las denominaciones tenemos un poder tremendo para unirnos, cooperar y predicar el evangelio, y somos los que menos mandamos misioneros y somos los que menos hacemos campañas evangelizadoras. Tienen que venir agencias misioneras. ¿Para qué? Para enviar misioneros.
Hemos olvidado nuestra historia. A mí siempre me alimenta, pastora Lily Rogers, un tremendo predicador, William Carey, el apóstol de la India, decía: hacer grandes cosas para Dios, esperar grandes cosas de Dios. Amén. Si sabemos que para Dios no hay nada imposible, Amén. comenzaremos a hacer grandes cosas. Amén. Aleluya. No miraremos cómo el mundo hace las cosas, sino cómo Dios hace las cosas. Amén. Y como Dios hace las cosas, van más allá de lo que el mundo puede hacer. ¿Cómo vamos a desatar la sobrenaturalidad en la iglesia? Haciendo las cosas, confiando en un Dios que para Él nada es imposible. Amén. Aleluya. Por eso que esos hombres todavía, casi analfabetos, sin seminario, sin doctorado en teología, sin doctorado en misiones, esos hombres gritaban al arrepentimiento y la salva segura. Esos hombres gritaban sobre la sanación y las almas se sanaron. Aleluya. Ellos no confiaban en ellos. Ellos confiaban en el Dios que los había enviado. Amén. Amén. Miren que está a tu lado, ¿cuándo terminará este pastor? Échale la culpa a Pastor Carlos. Él me encomendó esto. Me encomendó sacudirlo. Él me dijo: quiero una predicación profética evangelística que los saque de la pereza. Y tú tienes buen caballo para sacudirlo. Lo tremendo es que en el versículo 14 y 15 del libro de Primera de Reyes, capítulo 9, Dios lo envía a ungir a dos personas que no eran cristianas, o mejor dicho, que no adoraban al Dios hebreo. Primero le dijo: ungirás a Hazael sobre Aram y a Jehú. Jehú fue el que destruyó y mató a Jezabel, la lanzó y cumplió la promesa que Dios dijo a través de Elías, que los perros se la iban a comer. Fue Jehú. Dijo: y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y mira lo que dice. Mira lo tremendo de la vocación profética de la iglesia. Primero, la iglesia, como instrumento de Dios, unge y bendice, quita y pone reyes. Amén. Yo estuve en un evento donde conocí un pastor, he conocido varios pastores, a los cuales los presidentes lo toman como asesor. El profeta asesoraba al rey. Ejemplo de eso, cuando David cayó en pecado, Natanael fue para él. Natanael había sido discípulo de Samuel y fue hacia allá y le iba a ir. Parafraseando, ¿qué haría con un hombre que teniendo 100 ovejas o 99, no me acuerdo, parafraseando, tomara la única oveja que tuviera el otro hombre? ¿Qué haría con ese hombre? Lo matara, lo descuartizara, lo pasara por parrilla, lo hiciera un vaso, lo vaya. Lo pasara, como dicen los brasileños, lo hiciera rodísimo. ¿Sabes qué le dijo Natanael? Así mismo fuiste tú. Que le quitaste la mujer a ese hombre y lo mandaste a matar. Es duro el profeta, porque el profeta tiene que decir a veces no, muchas veces lo que a nadie le gusta. Y tiene que pararse frente a la sociedad y decir a la sociedad: están pecando. Ejemplo, Juan el Bautista, cuando se paró y le dijo a Herodes, lo llamó por su pecado y le dijo a la mujer de Herodes, que había sido la cuñada: ¡víbora!
La iglesia ha perdido esa voz. La iglesia no llama al pecado ya como pecado. La iglesia quiere llamar al pecado como un problema psicológico. Hay un tremendo predicador de Alemania que murió ahorcado, Dietrich Bonhoeffer, que él decía que el mayor error de la iglesia es volverse púlpitos de psicología en vez de predicación del evangelio, porque la psicología, dice Dietrich Bonhoeffer, da un bálsamo temporal, pero el evangelio transforma para siempre. Y cuando él unge a estos dos hombres, porque Dios, como hizo con Ciro en Isaías 45, usa hasta nuestros enemigos para darnos reino. Y por eso que Dios de vez en cuando permite de que se levante contra él el hombre. ¿Para qué? Para que la iglesia salga de su comodidad. ¿Saben qué está haciendo Dios ahora? Y no me la quiero tirar de profeta, pero estoy discerniendo los tiempos. Ahora es que viene el avivamiento de la iglesia. Porque históricamente cuando la iglesia es perseguida, se multiplica, crece y se extiende. Entonces cuando la iglesia persigue allá en Panamá, los panameños van a querer ir para Irak o para Pakistán, porque ¿a dónde se van a meter? Entonces cuando venía la persecución sobre Israel, la diáspora, los judíos se extendían y comenzaban allá a replicar sus cultos y adorar a ese Dios. Los cristianos, cuando eran perseguidos, se extendían hacia Asia Menor, hacia África, hacia la India, y predicaban el evangelio apostólico. Entonces, ¿para qué Dios está permitiendo esto, iglesia? Para que yo salga de mi casa, apague el cable, deje de ver el Colo-Colo jugar y me ponga a predicar el evangelio. Por eso es que hay persecución. En vez de estar llorando de tanta persecución, me tengo que alegrar porque la iglesia va a crecer. Y lo segundo que la iglesia, como voz profética, hace, además de ungir y asesorar al mundo, yo le llamaría que es un filtro de valores éticos y morales, es ungir a la generación posterior que viene. Amén. A esa generación que se está levantando. Amén. A esos Héctor Ferreira que se están levantando. A esas Lili Roger que se están levantando. A esos Carlos Martínez que se están levantando. A esos José Maquera que se están levantando. A esos ministros que van a salir conforme a la imagen que yo les muestre. Y yo tengo como iglesia que ungir a las generaciones de ministros, de evangelistas, de misioneros, de predicadores y de pastores, que antes que el Señor venga, van a seguir llevando el evangelio. Amén. Aleluya. Amén, Señor. Último versículo, gracias a Dios. Cuando él dijo dos veces estas palabras, dijo: yo tengo mucho celo por ti, Señor, tengo mucho celo por ti, pero me duele como derriban cada día tu palabra, me duele como quitan de Suiza la cruz. Me duele cómo las iglesias en Alemania están siendo cerradas y vendidas para discotecas, porque no hay predicadores en Chile, en Panamá, en Argentina que vayan a Alemania a predicar el evangelio. No queremos salir de nuestras iglesias, hermano. No queremos salir hacia la comunidad que está ahí mismo. No queremos salir de nuestra casa a nuestros vecinos para predicar el evangelio. No
queremos obedecer el mandato de Dios de ir al mundo y hacer discípulos. Pero había un pecado que estaba cometiendo Elías. Creerse de que si él moría, se acababa la estirpe profética. Y muchas veces cometemos el pecado que si pensamos de que si nosotros morimos, el ministerio se acaba. De que si no estoy ahí en la iglesia, en el culto de oración, en el culto de bienvenida, en el culto de invitación, en el culto de todos los cultos, la iglesia se destruye. ¿Por qué? Porque no he creado un discipulado generacional. Es decir, Elías tenía un problema, era idólatra. Pensaba de que el único ungido que había sobre Israel era él. Y Dios le tenía una sorpresa que lo tiene también para nosotros hoy. Dice, y después que hagas esto, después que tú unjas a Jehú y a Hazael, vas a ungir a Eliseo por profeta en tu lugar. Es decir, vas a pasar la gloria que yo he hecho. Lo que yo he hecho en ti, tú se lo vas a pasar que sí. Y cuando veo después el capítulo posterior a Elías no estaba muy contento por eso. Porque Elías era el ungido de Dios. Y no le quería pasar al joven el estandarte. Él quería ser visto como el profeta de Israel. Y muchas veces nosotros los ministros queremos seguir viéndonos como los ungidos de Dios. Ya nos hemos acostumbrado a que nos lleven los maletines. Ya nos acostumbramos a bajar del altar y no saludar a la oveja. O leemos a Cristian Dios, pero no leemos a pastores. Hemos perdido el contacto, la relación. Dios le dijo, ungiste a Hazael, ungiste a Jehú, no te preocupes, yo voy a destruir, porque el profeta tiene algo, y os voy a decir, y eso lo heredó la iglesia como ADN. La iglesia está llamada a destruir y a edificar. Jeremías 1:10. Quiero que me busquen Jeremías 1:10 rápido. Jeremías 1:10. Cuando lo tenga, una persona que esté aquí delante, por favor, cuando lo tenga, me dice, ¿lo tiene? Venga para la cena. Por favor, llame Jeremías. Miren que he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Amén. Esa es la voz de la iglesia. Amén. Cuando destruye todo altar que se levanta contra Dios. Y cuando edifica el fundamento sobre Dios para que la sociedad prospere. Por eso cuando veo Jeremías 29, ¿qué le dice Jeremías al pueblo de Dios? Aún en la diáspora que estaba pasando, que orara por qué? Por las naciones que vivió. Eso la pastora Vicky Roger, que es mexicana y vive en Estados Unidos, sabe eso. Muchas veces los inmigrantes, yo soy inmigrante, soy cubano, pero vivo en Panamá. Estoy entre panameños. Pero Dios me ha bendecido de que he estado entre presidentes. He estado con un embajador de Israel que me ha dicho, ora por mí. ¿What? ¿Tú eres judío? No te preocupes por eso.
Cristo no vino a Israel. Gloria a Dios. Voy a orar por ti. He estado con diputados de la República. Ore por mi pastor. He estado con ministros. Ore por mi pastor. Porque Dios nos puso a destruir todo argumento que se levante contra Dios y a llevar todo pensamiento cautivo hacia Cristo. Pero Dios también me puso para edificar. Esa es la voz profética de la iglesia. La iglesia destruye y edifica. Ata y desata. Elías dijo: se acabó el culto en Israel porque me están persiguiendo y ya tengo puesto un cartel: se busca vivo o muerto, o mejor dicho, más muerto que vivo. Y él dijo, ¿me escuchan? Sí. No te preocupes, varón. Y él dijo: dejaré 7,000 en Israel, todas las rodillas que no se han doblado ante Baal y toda boca que no lo ha besado. Les quiero decir algo, iglesia. Si nosotros no tomamos la encomienda de Dios, hay 7,000 que lo van a hacer. Si nosotros no predicamos el evangelio, se van a levantar 7,000 que lo van a predicar. Si nosotros no vamos a las misiones, se van a levantar 7,000 misioneros que van a ir hasta lo último de la tierra. Si nosotros no levantamos maestros, se van a levantar 7,000 maestros en las escuelas dominicales que van a enseñar el ABC a los niños. Si usted no cumple con su llamado, 7,000 se van a levantar cumpliendo. Amén. Y Dios lo tiene ahí en conserva, solamente esperando el momento para decir: despierta. Y esos son los llamados que Dios tiene: despierta. Ahora te llamé a las naciones, ahora te llamé a pastorear, ahora te llamé como misionero, ahora te llamé como maestro, ahora te llamé como empresario, ahora te llamé como económico, ahora te llamé como médico. 7,000 que todavía no han besado a los Baales. Hoy yo voy a hacer un llamado sui generis, porque para llamar a los perdidos, aquí está el pastor Ferreira. Si él no llama a los perdidos, no lo llama a nadie, hermano. El llamado de hoy va a ser diferente. Lo mismo a adultos que a jóvenes. Y el que sienta eso en su corazón se levanta de su silla y viene al altar. ¿Dónde está un Elías que siga degollando a 400 profetas de Baal? Dios quiere un Elías hoy. ¿Dónde hay un Elías? ¿Dónde hay un Eliseo? ¿Dónde hay una Débora? ¿Dónde están las Débora? ¿Dónde están los José? ¿Dónde están los Anías? ¿Dónde están los Moisés que salieron de su comodidad y trajeron y sacaron al pueblo de la esclavitud? ¿Dónde están los Josué que confiaron en el poder de Dios? ¿Dónde están los profetas de esta iglesia? ¿Dónde están las personas que dicen: heme aquí, yo iré? ¿Dónde están los misioneros, los apóstoles modernos de estos tiempos? ¿Dónde están los pastores? ¿Dónde están los evangelistas? ¿Dónde están los ministros de música? ¿Dónde está la iglesia? Profeta, ¿por qué te escondes? Profeta, ¿por qué te escondes? Profeta, ¿por qué te escondes? No tengas temor. Ya Cristo venció en la cruz hace más de 2,000 años. No hay nada que pueda levantarse contra su iglesia.
promesas del cielo. Iglesia, es la mano de Dios en la tierra. Iglesia, no tengas temor. Iglesia, tu reino no es de este mundo. Iglesia, tu reino no es de este mundo. Solamente levantarás un clamor y vendrán ángeles a tu alrededor a pelear por ti. Y me dice el hombre, yo soy la niña de tus ojos. Ayúdame, adoradores. Porque te amo a ti primero. Y me dice el hombre, clama, iglesia, la niña de tus ojos. Porque me amaste a mí, 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 yo te amo, te amo. Te amo.
el compromiso que la Iglesia lo entienda el propósito fundamental de su existencia. Que Dios nos ayude verdaderamente a tomar, capturar en nuestro corazón lo que Dios nos ha dado. En ocasiones que fue su llamado a magnificar a Cristo, a dar testimonio, a defender la familia, defender la vida. Soltamos pocos de que por ahogarse nos terminan dando el testimonio de Cristo. Que Dios nos ayude verdaderamente. Sacudidos de la comodidad del confort y decir, Señor, dime que me ayudan a hacer lo que tú quieres que yo sea. Así como está, sin movimiento, me gustaría que pasaran ese video cortito. El video que Jesucristo es nuestro Rey. Jesucristo es nuestro Rey. Pueden bajar un poco la luz y veamos este video. Porque Jesús es mi Rey. Y yo creo que la gran mayoría de los que estamos aquí confesamos que Jesucristo es nuestro Rey. Y yo quiero consultar a usted cuánto nos identificamos con esta declaración, con esta oración que usted va a escuchar aquí. Póngale audio. Con el audio suena mejor, aunque sea en inglés. Necesitamos, porque la oración, aunque sea en inglés, hay una fuerza, hay una declaración, hay una unción, ¿verdad? Hay una unción. Entonces, como están firmando, entonces necesitan el Espíritu sea el Señor. Está aquí el Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere que salgamos de este lugar una plena conciencia quién es el Rey que nosotros adoramos, quién es Dios. Como decía en una parte de la predicación, mientras aquí estamos cómodamente, en otros están dando su vida por Cristo. Y adoramos al mismo Cristo, servimos al mismo Cristo, pero la intensidad de la entrega, de la dedicación no es la misma. Escuchemos esta declaración. My king is the king of the Jews. He's the king of Israel. He's the king of righteousness. He's the king of the ages. He's the king of heaven. He's the king of glory. He's the king of kings. And he's the Lord of lords. That's my king. What is in yours? My king is a sovereign king. No means of measure can define his limited love. He's enduring and strong. He's entirely sincere. He's eternally steadfast. He's immortally grateful. He's imperially powerful. He's impartially merciful. Do you know him? He's the greatest phenomenon that has ever crossed the horizon of this world. He's God's Son. He's the sinner's Savior. He's the centerpiece of civilization. He's unparalleled. He's unprecedented. He is the longest idea in literature. He's the highest personality in philosophy. He's the fundamental doctrine of
quiero dar algunos avisos. Mañana tenemos una jornada intensa que comienza a las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana tenemos un tiempo de intercesión. Tenemos un tiempo de intercesión mañana. Y luego tenemos 3 conferencias en la mañana. El pastor Héctor Ferreira, el pastor, el evangelista Adonis Betancourt y José Maqueda. José Maqueda estará compartiendo. Luego se va a almorzar y ya a las 3 de la tarde, 3 y cuarto, tenemos un tiempo de oración y a las 3 y media, 20 para las 4, a las 3 y media, aquí nos juntamos a las 3 de la tarde, a las 3 y media vamos a separarnos en 4 o 5 talleres. Van a estar los diferentes ciclos. Va a haber un taller para jóvenes. El pastor Gómez de Argentina estará reuniéndose con los jóvenes, compartiendo una palabra con los jóvenes. Estará de igual manera la esposa del evangelista Adonis Betancourt, Sandra Martínez, que va a la niña, ella va a estar compartiendo. Lili Roger tendrá una reunión con mujeres. Va a haber una reunión de matrimonios. Entonces tenemos una jornada. Aproximadamente 5 o 5 y cuarto va a terminar el taller. Van a tener una hora, un poco más, cada uno de los expositores en grupos más pequeños. Pero a las 5 y media cerramos antes del culto plenario. El pastor José Maqueda va a tener 3. Vas a terminar con el tema y anda orando, porque tienes que terminar con el tema cómo convertir los fracasos en victoria. Aleluya. En Panamá tú eres superintendente, aquí soy superintendente. Vamos a estudiar esto, si él viene de Panamá. ¿Y cómo va a venir para dos enseñanzas? Algunos hermanos vi hoy día, quise yo dar libre porque es un día laboral, no todos tienen la disposición y otros con responsabilidades laborales, pero había varios hermanos acá. Inclusive algunos vinieron y no alcanzaron a la plenaria porque dijeron vamos a tomar la tarde, pero toda la jornada era en el día sábado. Y luego vamos a terminar con un culto glorioso, un culto de milagro, un culto con Pastor Ferreira conforme el Espíritu Santo tenía. Yo siempre le doy libertad a los ministros, le doy algunas sugerencias. Lo único que ha sido más directo es con Maqueda. ¿Cómo convertir los fracasos en victoria? Eso va a ser abierto. Entonces eso se va a ampliar para 1000 asientos. Hermanos, hay que declarar, hay que soltar la invitación para mañana. Y mañana esperamos que el Señor, el Espíritu Santo, mueva. ¿Quién mejor convoca es el Espíritu Santo? Y yo quiero que el Espíritu Santo convoque, pero cada uno seamos evangelistas, seamos profetas, sacudamos del ropaje de la religiosidad, de la pereza, del conformismo. Si no, párese, no se menoscabe, no se limite, se autolimite, no mire la edad como una autolimitación. Caleb tenía 85 años y Caleb estaba dispuesto no a usar pantuflas. ¿Entienden esa palabra los mexicanos? Pantuflas. Son esos zapatitos de andar en casa. Para descanso. Si no estaba dispuesto a ponerse zapatos de hierro. Amén. A una necesidad por el espíritu diferente que en él había. Él era un conquistador. Y él dijo,
Dame ese monte. Es decir, que su edad no lo autolimitó. Dame ese monte en la mentalidad de un hombre con un espíritu de conquista. Porque él es consciente que al reclamar ese monte tendrá que enfrentar gigantes. Y hoy tenemos a muchos creyentes debiluchos en la fe, que no hay identidad de profeta como lo declaraba el predicador. O alguno puede declarar fulano o sutano está cumpliendo una voz profética. Pero amado hermano, Dios hoy te ha hablado a ti. Dios nos ha hablado a todos. Que nadie pueda menoscabarse. Porque tú y yo tenemos la autoridad del rey. Y debemos reconocer que en la esfera laboral en la cual tú sirves, tú debes ser una voz profética. Tú debes entender el propósito de Dios allí en la esfera de servicio. Hemos declarado el día de ayer, y como bien lo decía el pastor Ferreira, a la declaración que yo hacía el día de ayer, el año 2016, para nosotros que formamos parte del Ministerio Cristo, la única respuesta, afiliada a la Iglesia Evangélica Internacional, desde Punta Arenas a Coquimbo, el año 2016 será el año de la multiplicación. El año de la multiplicación. Aleluya. Y sin duda el sentir inconsciente de los pastores de la Asamblea de Dios, del Ministerio Independiente, iglesias pentecostales, iglesias de la ciudad que se unen y participan y toman esta bendición. Sin duda, el sentir de ellos es el mismo. Multiplicación, discipulado, mezclar, unir la instrucción bíblica, la autoridad espiritual. Porque nosotros los pastores deseamos que los miembros sean guerreros, sean militantes, sean discípulos. Porque hay una diferencia en ser un creyente y un discípulo. Creyentes hay muchos, evangélicos creyentes hay muchos, pero ese tipo de creyente no afecta a la sociedad, no influye con un carácter quebrantado y transformado. Necesitamos hoy un ejército de hombres que forman parte de las iglesias cristianas, apasionados, que se desesperen por no poder participar de los medios de gracia, que ellos puedan ver, pero incómodos, porque yo verdaderamente no entiendo, en mi mente no entiendo, porque lo comparo con la iglesia perseguida. Siempre estoy orando por la iglesia perseguida, leyendo testimonios, escuchando testimonios, viendo videos de la iglesia perseguida, del sufrimiento incalculable de hijos y hijas de Dios. Hay creyentes en nuestra iglesia, en la comunidad del Cuatro Pastoreo, que el culto de semana no aparece. Y si apareciera una vez por mes, sería mucho. Pero ellos son cristianos. Yo quisiera ese apasionamiento espiritual. Porque es la manera de afectar la sociedad. Es la manera de afectar la sociedad. Somos profetas, un ejército de profetas, de hombres, de testigos, de embajadores. Aleluya.
Dios desea hacer grandes cosas. Y Dios quiere que nuestra vida sea ofrendada, ordenar las prioridades. Nuestras prioridades revelan al Dios que servimos. Al Dios que servimos. Nuestras prioridades puestas en orden. A buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Prioridades en orden. Que Dios nos ayude. Mañana toma esta merienda divina. Porque los siervos de Dios han venido. Yo valoro mucho a cada uno de los pastores que ha venido. Porque vienen por amor. El pastor Ferrer, de repente el Espíritu Santo puso en mi corazón invitar al pastor Ferrer. Y me respondió inmediatamente y positivamente la fecha. Porque estas son conexiones de propósito. Yo creo mucho en las conexiones de propósito que nos conectan para cosas más grandes. Es decir, la gracia que hay en uno, somos miembros del cuerpo de Cristo, entonces los hombres se mueven y se movilizan para bendecirnos, edificarnos. Porque la gracia que hay en uno la necesitamos, y lo que hay en uno también sirve para otro, entonces nos retroalimentamos. Pero la iglesia de Cristo, los miembros de la iglesia, levanten sus brazos, los brazos de sus pastores. El mejor regalo, mi esposa le hacía un comentario a mi hermano, por aquí lo decía de confianza. Ella me contó a mí. Los hermanos querían celebrar el cumpleaños, hacerle ¿qué le regalaron? ¿Qué regalaron? Como ella me conoce a mí, dice, el mejor regalo es que ustedes todos participen de portadores de su gloria. Que ustedes, no solamente portadores, pero que ustedes estén aquí como punta de lanza. Es decir, que ustedes capten la visión, que ustedes sean obedientes, que ustedes amen a Dios, que sea gente apasionada. Ese es el mejor regalo. Y ayer vine y traje ese charque varonil, vale como 100.000 pesos. El charque lo usan solamente los puros pastores, los puros agricultores grandes que ven en la iglesia. Es un telar. No hacía tanto frío, entonces, pero se lo va a hacer mi esposa. Pero el mejor regalo de los pastores, ustedes no se imaginan, hermanos, la inspiración que produce los hermanos cuando están conectados, cuando uno ve crecer, ve desarrollar, cuando ve a los pastores crecer, cuando lo ve que hay una palabra, que hay un testimonio, que hay un desarrollo espiritual. Uno se goza, ¿verdad? Se goza. Tomamos, hace mucho estuve en Punta Arenas, y cuando veo lo que Dios está haciendo en Punta Arenas, y mire, el pastor que estaba comiendo un cuarto hotel del primero de Punta Arenas, hace dos años atrás, vino con 11 o 12, vinieron al portador de su gloria. Y a través del pastor Barrante, Dios le entregó una palabra. Le entregó una palabra porque comenzó su ministerio. Y yo conozco, he estado tantas veces con él como hijo espiritual, y mantuvo su fidelidad junto con su esposa, y en momentos difíciles, en todos los aspectos, pero se mantuvo ahí en la línea de combate con mucha fidelidad y sin queja en su mano. Y por eso que en medio de las aflicciones experimentó milagros sobrenaturales y provisiones sobrenaturales. Y ya estaban experimentando todo un desarrollo, un crecimiento, y estaba lindo, creciendo, y recibí una palabra. Y la palabra a través de Robert Barrante fue que descanse en el Señor, porque lo que estaba llenando, que era
un sitio, una propiedad, algo para edificarle casa al Señor. Y él lo tomó, creyó algo específico, como un rema de Dios. ¿Y qué hizo el pastor? El pastor se paró en el púlpito, como había caído la palabra, y la soltó. Soltó la palabra. A los 2 meses fue. A los 2 meses, un hermano vino y le regaló 2.000 metros cuadrados. 2.000 metros cuadrados. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Todo es posible para aquel que cree. Pero ¿saben, los hermanos? ¿Usted cree que comenzaron a vacilar? Los hermanos capturaron la palabra. Se puede tener una bendición linda, porque cuando hay una sensibilidad y cuando hay una honra a los siervos, una sensibilidad a los siervos, se suelta una bendición más grande. Se suelta una bendición más grande. Pues Dios les bendiga, mis hermanos. Mañana tenemos una jornada fuerte y vengamos con un corazón abierto. Ustedes se pueden quedar. Si no, por contrario, tome el teléfono, llame su celular, conéctese por los medios sociales antes de acostarse y mande para que esto se masifique contando con la experiencia del culto de hoy y la experiencia de lo que será mañana. Amén. Amén. Gloria a Dios. Póngase en pie. Bendito sea el Señor. Amén. Vamos a